como puedes ver, César, los temas en realidad son complejos y estamos viviendo tiempos muy complejos que desgraciadamente nuestros jóvenes no están en condiciones de asimilar porque ellos no los han vivido. La gran generalidad no lo ha vivido todo el proceso de esto y han vivido en una sociedad, nomás, yo la llamo la sociedad de la inmediatez, o sea que todo lo solucionan de inmediato, han tenido la facilidad esa que nosotros no tuvimos, que nosotros para comprar un par de zapatos nuevos había que programar el presupuesto de la familia, ¿cierto? Así como hace un rato tú hablabas de las partes del pollo ahí cuando se repartían en la mesa. Bueno, y nosotros los más chicos por lo general heredábamos los zapatos, la ropa de los más grandes, ¿te acuerdas? Llegábamos con poca ropa, tuve nueva, ya hasta bien avanzada la adolescencia, pero eran realidades que teníamos que vivir, para nosotros eran normales. Bueno, después el esfuerzo de nuestros padres y de nosotros mismos ahí logramos llevar a nuestro país a un desarrollo que nos permitió poder crecer en el mundo y con una serie de cosas que la juventud hoy día no tiene cómo apreciarla, porque ellos nacieron con eso. Yo siempre le digo a los jóvenes, César, que nosotros somos sobrevivientes de las generaciones, porque en nuestro tiempo, oye, tú enfermabas de sarampión y te morías, tenías tuberculosis y te morías, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, las posibilidades de sobrevivir eran muy pocas. Pero yo creo que todavía hay posibilidades, fíjate, si es que logramos hacer que nuestra gente abra los ojos, y justamente el foro de Chillán, con este excelente grupo de panelistas acá que se nos acaba de incorporar nuestro querido amigo Johannes ahí también, que ya lo vamos a saludar, dame un minutito, ¿ya? Y pretendemos eso, pretendemos abrir los ojos de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes, de todos los chilenos que quieren a su país, que quieren su patria, que desean vivir en una sociedad sana. Johannes Kaiser, bienvenido, amigo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tuvimos problemas técnicos, por eso no empezamos a transmitir antes. El foro, lamento lo que se haya perdido, especialmente lo que se haya perdido mi audiencia en la materia, porque considero que esta iniciativa es una iniciativa de alto valor agregado, si lo queremos decir así. Así que muchas gracias, Freddy, por la invitación. Muchos saludos. César, ¿cómo está? Hola. Johannes, tú siempre participando en las redes ahí, y nada que agradecer, mi querido amigo, somos nosotros los que agradecemos tu voluntad, el interés por participar en esta gran cruzada, que esperamos de corazón no termine con esto mañana, que estaríamos poniendo un broche de oro y también con el doctor Álvaro Uribe, que podamos seguir trabajando porque la gente necesita la palabra de ustedes y difundirla más y más y más por los medios que logremos, pero yo creo que solo la unión va a lograr que podamos revertir el triste destino que nos espera si no somos capaces de reaccionar. Este es un punto de inflexión para nosotros, para lo que es el concepto del verdadero hombre de derecha, ese que está dispuesto a dar la pelea con los cojones que se requiere para enfrentar toda esta debacle que se nos viene encima, y obviamente que este no es un problema que queda circunscrito a lo que es nuestro país, a Chile, sino que va mucho más allá. Yo siempre en los llamados míos hago recuperemos Chile, recuperemos América, porque ahí está, para mí, es un problema americano, definitivamente, aunque Europa también está sufriendo las consecuencias similares. Pero Johannes, te reitero los agradecimientos nuestros por tu voluntad de estar acá y esperamos ansiosos que expongas tu tema el día de hoy. Bueno, mi tema hoy día son las redes sociales y cómo el comunismo ha utilizado las redes sociales. Sería el tema original que me hicieron llegar. Y hay mucho que decir en esa materia, pero yo tengo que hacer una pequeña introducción. Primero, tengo que colocar el contexto en contexto al auditor. Nuestras capacidades tecnológicas han avanzado a una velocidad que no han seguido nuestras capacidades de cognición humana. Son pocas las personas que pueden llegar a imaginarse la densidad hoy en día de lo que es una red de Internet, de lo que son las redes de información que se han creado desde
bueno, desde la creación del Internet. Es decir, pocas personas, porque no lo ven, porque no es como si uno tuviese al oficial del KGB o de la Gestapo mirándole por encima del hombro, pocas personas piensan hoy en día o son capaces de percibir los niveles de control a los cuales estamos ya ahora sometidos en el mundo libre. Si usted cree que los drones son invasivos, drones que se utilizan masivamente y han tenido la utilidad de, bueno, no sé, no mucha en materia de reducción de delincuencia, pero si uno cree que los drones son invasivos, no se pueden llegar a imaginar lo que significa tener todas las fuentes de información prácticamente del planeta interconectados en una red a la cual puede acceder no solamente el gobierno, sino que una persona que quiera hacer daño a usted y tenga las capacidades para utilizarla. Dentro del marco de lo que es esa red, de la cual todos dependemos hoy en día en mayor o menor medida, estamos hablando de, se conversa hoy en día incluso de la eliminación del dinero físico. Dentro de lo que es esa red, nosotros somos algoritmos, somos números. Y esos números pueden ser controlados de manera mecánica hoy en día. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, los chinos con su sistema de control social y como lo está tratando de hacer muchos gobiernos del mundo, introduciendo lo que se llama este pase verde, supuestamente, que tendría motivos sanitarios, pero que no es nada más que la creación, la puerta de apertura de un sistema de castas de acuerdo con si uno actúa conforme a lo que exigen los gobiernos o no. ¿Por qué es tan delicado esto? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Imagínense que no existe el dinero electrónico. Imagínense entonces que alguien simplemente en el Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Verdad que está tratando de establecer nuestra constituyente, decide de que es ofensivo que usted participe de una actividad económica determinada, cualquiera que ésta sea. Y entra y aprieta Enter. Y resulta de que usted ya no tiene acceso a su cuenta de banco, no puede viajar, no puede tomar un tren, un ticket de tren, no puede hacer ninguna gestión. ¿Por qué? Porque resulta que usted digitalmente ha sido borrado del mundo. En una sociedad tan altamente compleja como la que tenemos en este momento, esa posibilidad no está lejana y de hecho está siendo aplicada en la República Popular China, que es uno de los grandes socios comerciales y políticos de la clase política de Chile y de Occidente. Tienen los dólares para comprar a los políticos venales que tenemos. Entonces, cuando hablamos del marxismo y las redes, ¿de qué estamos hablando realmente? Estamos hablando de una ofensiva que es multifacética, que viene de distintos frentes. Una que viene desde el frente tecnológico mismo, otra que viene de aquellos que controlan el sistema o que tratan de controlarlo, de hacerlo controlable, porque hasta el momento el Internet era bastante far west. Pero con los nuevos computadores los computadores basados en física cuántica, los niveles de control van a aumentar muy rápidamente. La obligación de cada persona que participa de las redes de identificarse y de estar asociado a una persona real tiene que ver con la voluntad de controlarlo. Y cuando nosotros vemos que muchas de estas redes hacen negocios vendiendo nuestros datos, sirviendo a intereses políticos determinados, nos daremos cuenta que aquí hay una dimensión económica, hay una dimensión de libertades y hay una dimensión política también. Y esa dimensión política la vemos, por ejemplo, hoy en día a través de redes, de canales como el que estamos en este momento, YouTube, que a nivel global han determinado que ellos son capaces de establecer qué es una verdad médica. Por ejemplo, un canal una compañía de tecnología determina qué es médicamente correcto. No los médicos, en la discusión entre los médicos. Y de hecho, censuran a premios Nobel, censuran a gobernadores de los Estados Unidos, censuran a científicos reputadísimos de las mejores universidades del mundo. ¿Por qué? Porque resulta de que lo que ellos dicen no es lo que la plataforma ha establecido que es verdad. Y lo que establece la plataforma que es verdad es aquello que dice entonces una organización política como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud.
o lo que dicen ciertos grupos de fact-checkers, o sea, aquellos que supuestamente determinan qué cosa es verdad, controlados por la agenda de izquierda, por la izquierda progresista. Entonces, si usted dice, por ejemplo, en Twitter, hoy en día, que un hombre es un hombre nace con pene y una mujer nace con vagina, y eso son realidades inmutables, o sea, una cuestión normal, puede perder su cuenta. Pero si usted es el jefe de los talibanes, no la va a perder. Pueden mantener bloqueado a Donald Trump, pero no van a bloquear a Nicolás Maduro. Y no van a bloquear nuevamente, por ejemplo, al ayatolá de Irán. Y todo esto son decisiones políticas. Son todas decisiones políticas donde estas grandes corporaciones se ponen al servicio de intereses, de grupos de poder que no tienen interés en la libertad, tienen interés en su poder y en el control sobre los seres humanos de este astro en el cual estamos montados. Complejo es especialmente porque hay poca gente que identifica la magnitud del problema y porque es un problema que no es solamente causado por la voluntad de un grupo de personas que estarían sentados en torno a una mesa complotando para lograr todo esto. No, es el producto de la desidia de nuestro sector de 40 a 50 años de defender las ideas de la libertad, de la verdad. En las universidades, en los colegios, en la prensa, en todos lados. Y le voy a explicar por qué. Porque aquellos que están tomando ahora las decisiones en los mandos medios de Google, de Twitter, de Facebook, son personas que salieron de la universidad, donde fueron ideologizados, y una vez entrados al mundo privado, se han transformado en multiplicadores de la ideología que nosotros permitimos les metieran en la universidad. Y no han estado nunca confrontados con ideas distintas a aquellas de la burbuja de esa ideología. Porque resulta que ya en las universidades existía la cultura de la cancelación. No puedes decir algo, en las universidades americanas especialmente, no puedes decir entonces algo ofensivo. Algo que sea considerado entonces ni racista, ni sexista, ni... Hay todos estojistas. El único que está libre de decir cualquier cosa es el comunista. Entonces, no entendemos de que hemos creado una generación que ha entrado en nuestros mandos medios, también de la derecha. Evópolis es un ejemplo patente de eso, que ha entrado en los mandos medios de las administraciones de los estados y de las grandes corporaciones, y que están utilizando entonces al sector privado aliado con el Estado para liquidar nuestras libertades, para liquidar la libertad en Internet, para liquidar la libertad no solamente en Internet, sino que también incluso ahora en la calle. Porque les voy a decir una cosa, los niveles de restricción que nosotros estamos viviendo en Chile son producto directo de la capacidad del Estado, de la mano de las grandes redes de comunicaciones, también en Internet, de mantener controlado el discurso, de mantener controlado cuál es el flujo de información que llega a la gente. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes o han visto ustedes los datos sobre Suecia? ¿Cómo Suecia ha enfrentado esta pandemia? ¿En la televisión chilena? ¿En los diarios? Bueno, en las redes, cuando el que habla comenta, pero es extraño porque cuando uno comenta de estos temas, interesantemente, el alcance parece desaparecer. Es lo que se llama shadow banning. Significa que para ciertos temas, entonces, el que habla, claro, ni siquiera normalmente ni siquiera lo notas. Y sin embargo, te están censurando, te están restringiendo la cantidad de gente que puede escucharte. Johannes, mira, yo cuando obviamente te escucho y lo que uno sabe respecto a Internet, se sabe, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, la libertad debiese tener de repente algunos frenos para que realmente no se provocara de que una mentira pase a ser verdad.
Pero, a ver, momento. ¿Quién determina qué es verdad y qué es mentira? No, por eso, pero quiero que el contexto de la pregunta no es, te estoy enfocando. No, es que es un tema súper central. Cuando tú dices que hay que poner frenos para que una mentira no pase a ser verdad, estás diciendo vamos a establecer qué cosa es mentira y qué cosa es verdad desde un punto central. Y cuando tú empiezas con eso, estás por el camino equivocado. No, pero concretamente, hipotéticamente, nosotros tenemos libertad y las redes sociales son libres. Pero no obstante, eso es lo que pasa aquí en Chile. Cuando nosotros tenemos un concepto claro de que hay libertad y que exigimos la libertad y vamos a ir con todo por la libertad, la pregunta es, cuando aparece una mentira, Johannes es un multimillonario que se robó un equipo en la NASA y está usufructuando aquí en Chile de ese material sustraído. Aquí estoy diciendo mi libertad y ahí está la acción judicial. Tú estás haciendo lo que se llama, sería una acción de injuria y calumnia. Y para eso existe perfectamente las acciones hoy en día. Por eso, pero ahí está el punto donde justamente cuando vemos, ¿no es cierto? Yo tengo una consulta y aprovechando que justamente tú eres una persona que siempre das una amplitud de visión de lo que podría uno tener. A mí muchas veces me manifiestan situaciones de que el presidente Trump, cuando ganó, sacó menos votos que Hillary Clinton. Y no obstante se aceptó, el mundo lo aceptó. La información dice, la de Internet, de que fue un fraude. El 90% de la información que yo recibí después de que el actual presidente ganó la elección, lo habría hecho con trampa. ¿Quién te sirvió esa información? No, por eso. Pero la pregunta es, Johannes, porque yo obviamente quiero que la libertad persista y esa es mi lucha. Pero en el momento que yo veo de que se trata de convencer de que todo es turbio, todo lo que a mí no me agrada es turbio, lo que a mí me favorece es bueno. Aquí, pero es que es extraño, porque aquí la cuestión va al revés. Yo estoy diciendo, mantengamos el discurso abierto. Es decir, si los otros plantean, por ejemplo, que Donald Trump ganó con menos votos que Hillary Clinton, ¿sabes qué más? Es cierto. Porque resulta de que en Estados Unidos no gana el que gana más votos, sino que gana aquel que tiene más delegados presidenciales. Ahora, si dicen que se metieron los rusos y que los rusos le ganaron la elección a Donald Trump, bueno, ¿quién es el que tiene que probarlo? ¿El acusador? Trump. No, pues, ¿cómo que Trump? El acusador tiene que probar su cargo, no Trump su inocencia. Ese es uno de los principios centrales de nuestro sistema de libertades. Yo no puedo probar un negativo. Yo, Trump, tengo que probar que los rusos no me ayudaron. ¿Cómo? No. Tomaste mal mi aseveración. En la segunda, cuando pierde Trump, la información que yo recibo es de que hay trampa. Cuando nosotros en estas elecciones... O sea, ¿tú crees que no puede haber trampa? No puede, pero hay que mostrarlo. Pero se demostró. Pero ahí la pregunta, mi estimado César, es: ¿alcanzó esa trampa a dar vuelta a la elección o no? Sabemos que, por ejemplo, se hizo trampa para la elección entre Kennedy y Nixon. Correcto. No, pero, okay. A ver, Johannes, insisto, la idea es que tú sepas de que en estos momentos estamos en el mismo ando, punto uno. Lo que yo te estoy diciendo, que en estos momentos, yo estoy tomando el ejemplo de Estados Unidos, pero en estos momentos, cuando hemos visto 3 elecciones acá en Chile, donde la extrema izquierda ha ganado, siempre se levantan las mismas voces, no hicieron trampa, negando, sabiendo que el famoso plebiscito ilegal del rechazo y apruebo fue 75 contra 25, según la estadística. Yo, si bien es cierto, tengo un ejemplo muy claro de que hubo a lo mejor trampas. Siguiente comentario. En mi mesa, mi hija, que le gusta mucho la computación, vio la mesa donde yo voté. Y yo, el voto, coloqué la palabra nulo. Porque obviamente es nulo. Por lo cual mi voto era nulo. Y justamente en mi mesa aparecen rechazo X, apruebo X. Y ninguno nulo. Nulo, 0. Por lo cual yo podría dudar que realmente hubo manos negras para mi mesa. Pero como fue tanta la diferencia de 75 a 25, tengo que asumir de que es demasiada la distancia como para yo decir, oye,
hicieron No, trampa. pero nuevamente, acá hay un tema que es un tema de percepción. A ver, ¿hubo trampa? Sí hubo trampa. ¿La trampa habrá determinado el resultado del plebiscito? No, probablemente no. Ahora, ¿ha determinado el resultado político post-plebiscito? Sí. Sí. Porque resulta de que una cosa es perder 70 contra 20 o 80 contra 20 y otra cosa es perder 60 contra 40 en Así. política. Sí, ¿No? sí. Entonces, cuando tú hablas de este tipo de, cuando nosotros hablamos de este tipo de temas en Chile, claro, hay gente que exagera el tono, pero voy a ser yo el que le digo, ¿sabes qué más? Tú no puedes tener esta opinión porque esta opinión entonces es peligrosa socialmente hablando o para el sistema. ¿Por qué? O sea, ese es el tema. El tema acá es que hay gente a nivel global a los cuales incluso les supongo buenas intenciones, porque de la mano de las buenas intenciones se llega al infierno, ¿ya? Que creen entonces que controlar la verdad, o que ellos pueden determinar qué es la verdad, y peor que eso, determinar qué información es suficientemente buena para que el público tome las decisiones que ellos creen que el público tiene que tomar, porque son las mejores decisiones de acuerdo con la lógica de ellos mismos. Y en una democracia esa cuestión no funciona así. Toda la información, incluso la más de loco, debería estar a disposición de las personas. Y no por nada, interesantemente, los Estados Unidos, hasta que empezaron todas estas censuras y manipulaciones de cuestiones, ha tenido sistemas políticos, un sistema político bastante estable y que estuvo durante mucho tiempo inmune, hasta que se le metieron en el sistema educacional, al totalitarismo. Lo que está matando la libertad y la democracia en los Estados Unidos es la ibris de ciertos personajes que se creen con derecho a determinar qué cosa es verdad y qué cosa es decible y qué cosa no. Entonces, nosotros no debiésemos nunca, y eso es un consejo amistoso, porque yo entiendo la buena intención detrás, pero también de nuestro lado, no debiésemos nunca entrar en esa lógica, no entrar nunca en el debate de qué es lo que vamos a censurar o no vamos a censurar. Un insulto, nosotros ya tenemos las medidas y existen en todo el mundo, digámoslo de esta manera, un elemento que te provoca un daño comprobable, por ejemplo, en tu reputación, tú siempre lo vas a poder perseguir judicialmente. Pero el hecho de que una persona tenga una opinión determinada o que el mundo es plano o qué importa, la tontera que sea, ¿ya? No tiene consecuencias sociales. Lo que tiene consecuencias sociales fundamentales son las mentiras que no pueden ser contrarrestadas con la verdad porque resulta que invertimos el orden de los factores y decimos, ok, resulta de que el relato imperante no puede ser puesto en duda. Como pasó, por ejemplo, con el tema de las armas de destrucción masiva en Irak. ¿Dónde están? ¿Han pasado cuánto tiempo? ¿Dónde están esas armas? Como pasó con Chile, como pasó con Chile post-1973, donde Chile, bueno, cualquiera diría que en Chile se habían armado Auschwitz y Treblinka de nuevo, si hubiésemos seguido la prensa internacional, aquella supuestamente tan amante de la verdad. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso con este tema de la censura, porque aquellos que han sido los gatekeepers, los cuidadores de los portones de la verdad, lo que se dice periodistas, etcétera, son mucho más manipulables por grupos de poder que el ciudadano que la verdad no tiene mucho que perder con este cuento. El ciudadano que se mete a distintas fuentes de información y contrasta y dice, oye, bueno, aquí hay algo que no calza. Hay algo que no calza. Y uno puede desarrollar teorías conspirativas absolutamente de loco, pero muchas veces no deja de haber un elemento ahí donde uno dice, oye, viejo, sí, pues. Sí, pues. Y no olvidemos otra cosa más. Conspiraciones hay. Si no existiesen las conspiraciones, entonces todo el sentido de tener servicios secretos sería tirarse las mechas. Entonces, existen conspiraciones, existe la información, existen las campañas de desinformación, cierto. Pero yo no voy a confiar en la clase
en la clase de seres humanos menos confiables del planeta, que son los políticos, en determinar qué cosa es información y qué cosa es desinformación. Porque ellos van a determinarlo de acuerdo con sus intereses y no con los intereses del pueblo. Johannes, mira, viendo este tema de las redes sociales, oye, bueno, acá hay un proceso que viene desde la juventud, desde los niños ya metiéndose en la cabeza, pero ¿qué importancia le ves tú justamente a las redes sociales que pueda inducir a tanta gente, fíjate? Y muchos de ellos son de origen de buena familia, ¿ya? Pero a cambiar su manera de pensar y virar a tomar actos de una verdadera barbarie, a odiar a otras personas. Y eso no lo hacen las redes sociales. Tan ciego, ¿no crees tú que las redes lleguen a eso, incentivar las eso? Las redes sociales han sido el antídoto para el odio que ha sido sembrado en las cabezas de nuestros hijos por profesores a los cuales nosotros les pagamos con nuestros impuestos. Las redes sociales han sido antídoto para la desinformación repartida de manera sistemática por los canales de prensa centrales. Y tanto es así de que hoy en día los gritos de libertad que se escuchan en la República de Argentina nacen de la mano de las redes sociales. No nacen los gritos de comunismo de la mano de las redes sociales en Argentina. En Cuba son las redes sociales las que permitieron entonces el alzamiento de la gente, la coordinación de la gente que se alzó contra el régimen. Y es por eso que lo primero que hizo Cuba fue cerrar el Internet. No, las redes sociales tienen un problema serio interno. Yo no lo desconozco. Están tratando de hacer todas estas presiones y todo este cuento. Pero dentro de lo que es ese marco, las redes sociales no son el problema. Las redes sociales no son el problema cuando son libres. Porque la verdad, la libertad, los argumentos de nuestro lado se imponen en la confrontación directa. Es por eso que son censurados por los del otro lado. Es por eso que te vienen con el ataque moral, porque no pueden contrarrestar la razón, ¿no? Es así de sencillo. No pueden simplemente contestar a nuestros argumentos. No tienen hechos, no tienen cifras, no tienen datos, no tienen nada de su lado más allá que la emoción. Y la emoción se mantiene en tanto no es confrontada con la razón. Y es por eso que nos censuran. Y en ese sentido, entonces, a ver, entiendo que esta forma que estamos nosotros trabajando puede ser una punta de una madeja nomás, ¿me entiendes? No, me gustaría que pudiera tener la forma de medir el impacto que pudiera tener esto. Pero el Foro de Chillán, en este caso, a tu visión de las cosas, ¿es el medio correcto para dar un primer paso en lo que tú has visto que es el espíritu del Foro de Chillán, congregar a gente a través de este medio para poder difundir esa idea de resistencia? Todo espacio de debate en el cual nosotros vayamos aclarando las líneas, no solamente las líneas ideológicas propias, porque es muy importante tenerlas claras, sino que también las observaciones, vayamos compartiendo las observaciones de cómo está actuando el adversario, que a veces es incluso enemigo. Lamentablemente no siempre se queda solamente en ser adversario. En Chile, en el sur, lo vemos, ¿no? Es un aporte, es un tremendo aporte. Personas inteligentes que se reúnen a conversar de temas y de temas con profundidad, y que son entonces vistos en esta conversación, en esta discusión, por personas desde afuera que pueden entonces también contrastar distintas líneas de argumentación. Siempre van a ser un aporte para todos aquellos, nuestros auditores, que nos están viendo, entre otras cosas porque el auditor también no solamente en la discusión entre derecha e izquierda, sino que también dentro de nuestras pequeñas sensibilidades y distinciones, va afilando y va limando su propia percepción de lo que él cree.
Porque nosotros todos trabajamos con información, no nos equivoquemos, nosotros no creamos la información. Lo que yo sé lo recibí de otras partes también, no es que uno cree en pensamiento nuevo. Parcialmente, de vez en cuando a uno se le ocurre una idea, ¿ya? Pero nosotros somos camiones que cargamos ideas. Y de vez en cuando hay malas ideas y habría que botarlas para no lastrar demasiado el camión. Y hay otras que uno las echa encima de la superficie de carga. Y este tipo de discusiones, debates, etcétera, nos permiten eso. Nos permiten ir viendo cuáles ideas se sostienen en la discusión crítica, cuáles ideas, la verdad es que las podemos dejar de lado, cuáles son las ideas fuerza que podemos desarrollar para también impactar de mejor manera en aquella población que está menos interesada políticamente como para seguir un proyecto de este tipo durante horas, ¿no? Y que requiere entonces de la versión condensada en una pastilla, ¿no? Digamos así, una red pill, una pastilla roja, como decían en Matrix, para despertar de su voladura de que no, si nosotros queremos ser todos iguales, porque la verdad es que nadie quiere ser igual. Todos quieren estar mejor, no quieren estar igual. Así es. ¿Ya? Pero ese es el proceso que tú inicias con este tipo de iniciativas, donde tú puedes meter mucho input de muchos temas distintos y la gente puede desarrollar entonces un proceso de digestión intelectual. Y no es malo. Yo encuentro de que es un tremendo aporte. Todos nos enriquecemos culturalmente con este tipo de iniciativas. Y no hay nada más peligroso para la izquierda, que es la barbarie, que la cultura. Así es. César. Johannes, yo, si bien es cierto, cada vez que te escucho, yo soy uno fanático del Nacional Libertario, así que muchas gracias. Estuve en tu programa y obviamente, como son las cosas, voy a contar una anécdota para que la sepas. Estuve en el programa invitado y no tenía internet, estaba en un lugar que era muy escaso el internet y entré a un cuartel de carabineros. Y el teniente muy educadamente me dio su oficina, me dijo no se preocupe, y bueno, y lo hice. Y bueno, a mi teniente lo anduvieron trayendo las cuerdas como yo podía haber hecho un programa de invitados, porque obviamente yo era candidato a gobernador. Entonces por eso me acuerdo muy bien que tuve que hablar por él. Vale. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta, Johannes. ¿Cómo tú idealizas las comunicaciones por internet? Todo esto, ¿cómo lo crees tú que debería ser? Porque el diagnóstico está claro, ya lo escuché. ¿Cómo sería el ideal de las comunicaciones? Bueno, el ideal de las comunicaciones es que las comunicaciones sean neutras, es decir, una plataforma de internet tiene que ser como un teléfono. Yo no determino por razones políticas si una persona puede llamar por teléfono o no, qué es lo que está diciendo por teléfono. Yo no determino por razones políticas, o se ha hecho evidentemente, pero no debe ser aquello que nosotros apoyamos. No le permito a una fábrica de papel establecer qué es lo que va a escribir el escritor sobre el papel, sobre el producto, ¿no? Entonces, las plataformas tienen que quedar abiertas, sin restricción, y al mismo tiempo las personas tienen que participar de las mismas, asumiendo su responsabilidad individual. Yo creo que en Chile, honestamente, yo creo que en Chile uno se querella demasiado poco en redes. Si en Chile hubiesen más querellas, por insultos, por calumnia, por mil cosas, les puedo asegurar de que habría menos insultos, calumnia y mil cosas. Pero como la gente entonces no es proactiva en esta materia y dice, no, es que quien me da lata y toda la cuestión, entonces, claro, pues tampoco asumen su responsabilidad cívica, porque hay un punto que aquí yo supongo que mi coronel César Vargas estará de acuerdo. También es responsabilidad de la víctima denunciar al victimario. Es también una responsabilidad cívica, por lo demás, para impedir de que se repita.
Entonces, y el resto son opiniones. Si alguien dice, "No, el jamón es Kaiserman, es un tonto jetón que se cayó en la tina cuando era demasiado chico, se golpeó la cabeza y quedó tarado", bueno, ¿qué me importa? ¿Ya? Claro. Es que ¿qué me importa? O sea, como dicen en Estados Unidos, si no aguantas el calor, no te metas a la cocina, como persona pública. Pero si me dicen, Johannes Kaiser robó tal y tal cuestión, entonces evidentemente que me voy a querellar. Y me voy a querellar porque me están deshonrando. Lo otro es un insulto, a mí me refala. La deshonra pública es otro cuento. La injuria y calumnia en ese sentido. Entonces, hay que ver. Pero yo soy un partidario de la libertad. Y la libertad, la neutralidad de las redes, es el mejor antídoto contra el totalitarismo, porque si nosotros creamos el instrumento de control, no se equivoquen, porque nosotros tenemos un sistema de alternancia en el poder. Y eso significa que los zurdos que no creen en la libertad van a recibir en algún momento ese instrumento de poder para reprimirnos y no lo van a soltar. Ese es el punto. Ese es el punto. Johannes, mira, tenemos todavía tiempo, así es que por mí, amigo mío, aquí estrujarte va a ser poco. ¿Cuál crees tú que es el mejor canal que podríamos utilizar personas como nosotros, con la inquietud como nosotros, con la capacidad mediana, buena o regular, que nomás, como decía la ministra, para convocar a tan selecto grupo de exponentes? ¿Cuál es la mejor forma que podríamos utilizar nosotros? ¿Es este el medio o existe otra mejor para poder congregarnos y continuar en este proceso de información a los ciudadanos de América como nosotros? Yo no encuentro que exista un medio mejor que aquel que ha desarrollado el ingenio humano explícitamente para unir a los seres humanos. Este medio ha sido creado para eso. Ese es el sentido de este medio. El sentido de las redes sociales, del YouTube, etcétera, es alcanzar audiencias. YouTube, ¿qué significaba eso? Significaba broadcast yourself. Haz tu propio programa. Exacto. Y con eso quebramos el monopolio del Canal 13 y del Canal Nacional y de Comunisto Visión y de la red, etcétera. Y hemos creado entonces, nos hemos creado espacios ahí donde no nos los daban a aquellos que tenemos una visión política determinada. Y no nos los daban, ¿por qué? Porque no querían escucharnos. ¿Y por qué no querían escucharnos? Porque sabían que teníamos algo que decir. Así es. Y algo fuerte, peligroso para y algo que es efectivamente, que era un peligro para sus intereses, para los intereses de los grandes grupos económicos corrompidos por el dinero, el poder y el consumo de droga, ¿no? Para los intereses de los grandes grupos políticos que iban también en el mismo barco y que no querían competencia. Sí, también es algo natural dentro de lo que es el mercado. Adam Smith mismo decía de que hay dos grandes peligros para el libre mercado: el Estado y los empresarios. Entonces se hacen demasiado grandes. Y es lo mismo que pasa en la política. Resulta de que cuando se hacen demasiado grandes los partidos políticos tienen demasiado poder, entonces tratan de sofocar cualquier competencia. Y llegó un momento en que en Chile efectivamente la política era extremadamente aburrida. Extremadamente aburrida. ¿Por qué? Porque no existían voces críticas, realmente críticas, del sistema. Y cuando nos vienen a decir a nosotros, no, sí, Boric es antisistema. Boric es el sistema. Boric, Jackson, el Frente Amplio, fueron creados por Revolución Democrática, o sea, son parte de ese proyecto que apareció en torno a la Revolución Democrática, los pingüinos, que fueron financiados por George Soros, un multibillonario americano, financista internacional, especulador internacional, partidario de las fronteras abiertas. Si no nos equivoquemos, ¿no? Reciben platas entonces recibieron plata de ahí y ahora están aliados con los que reciben plata de Venezuela. Pero yo soy un convencido de que han sido las redes, en las redes y únicamente en las redes en Chile se organizó algún tipo de resistencia a lo que pasó el 18-10. No nos olvidemos de eso. No en la UDI,
no en Renovación Nacional, no en La Moneda, ni siquiera en las Fuerzas Armadas y de Orden. Sí. Fuimos nosotros, la civilidad, aquellos que no estábamos dispuestos a agachar el moño, los que nos empezamos a activar y dijimos no estamos de acuerdo con esto. Fuimos capaces de convencer al 22%, yo creo que fue más, yo creo que hubo una estafa electoral, no en el resultado del plebiscito, pero sí en el monto del mismo. Pero fuimos capaces de convencer cuanto menos un 22% que dijo, no, nosotros no nos compramos este cuento. Y hoy en día somos muchos más. Muchos más. Entre otras cosas, porque nosotros les damos visibilidad a través de las redes a lo que hacen la constituyente. Nosotros les damos visibilidad a través de las redes a lo que dice el señor Jadwe. Y basta con que abran la boca y pierden 100.000 votos. Nosotros somos los que andamos exponiéndolos ahí en su falacia. Así es. Claro. Y eso lo podemos Johannes, hacer gracias a estos medios. Claro, Johannes, mira, ya una pregunta yendo un poco, saliéndonos un poquito de eso de ya te dije ya, que aquí a estrujarte nomás. ¿Qué opinas tú? Justamente me recordé porque tú mencionaste ahí el porcentaje que votamos rechazo. ¿Qué opinas tú de todos esos candidatos que llamaron a votar apruebo, candidatos y no candidatos, la autoridad de todos lados, personajes de nuestra elite, así entre comillas, que llamaron a votar apruebo para la nueva constitución y que hoy guardan un respetuoso, denigrante o lastimero silencio ante el espectáculo que está dando el circo ahí en el centro de Santiago? Bueno, ¿qué voy a decir? Se equivocaron como gobernantes, se han equivocado como políticos, han sido un desastre político. Cada decisión que han tomado ha sido mala. En un país civilizado habrían tenido que tomar su sombrero y habrían tenido que irse de sus puestos políticos, pero en Chile nadie renuncia. No importa qué tan inepto se sea, no se renuncia. Y lamentablemente las bases no han obligado a renunciar y retirarse de la política a las dirigencias de todo Chile Vamos, porque de otra manera probablemente ahora estaríamos yendo en pacto con ellos. Si hubiesen expulsado a todo ese lastre de gente anquilosada, cómoda, gorda de tanto tiempo vivir en la política. No lo hicieron y ahora venimos nosotros. Y venimos nosotros, ¿por qué? Porque nos pudimos articular como alternativa. ¿Y a partir de dónde nos pudimos articular como alternativa? A partir de estos medios. ¿No? Pero, disculpa si se me fue un poco el hilo de la pregunta. Ya cuando hablo de Chile fuimos o Chile queremos más o alguna cosa así. Chile podemos más, que acaban de bautizar. Sí, porque le faltó una palabra entre medio, entre Chile y Podemos más faltó una palabra, no la voy a decir yo sí, porque me pueden censurar y nos van a botar la señal, pero tenemos todo claro qué es lo que pueden más. Sí que pueden. Han sido especialistas en tomar laxante durante 4 años. De que pueden hacerlo, lo pueden. Así que eso no me cabe la menor duda. Johannes, perdón, acaba de incorporarse a nuestro panel acá Thomas Evans, nuestro director ejecutivo. Así que bienvenido, Thomas, aquí con nuestro amigo Johannes. En primer lugar, muchas gracias por haber dicho que sí a la participación tuya en el primer foro de Chillán. Esperamos poder repetir la tarea el próximo 2022 con un foro que podamos hacerlo en persona. Me gustaría preguntarte, ¿por qué de alguna manera tenemos la idea o el sabor de que la izquierda nos gana en las redes sociales? Porque, que nos gana en las redes sociales. El sabor, dice. Tenemos la sensación. La sensación. Yo no sé, depende de qué red social uno esté siguiendo, honestamente. Yo creo que en Twitter la masacre la izquierda está siendo masacrada, que es la red más política. En Facebook es menor, pero hay un elemento también que no hay que olvidar. Si ustedes ven muchísimos de los comentaristas en la izquierda,
Son gente que tiene 20 seguidores, 30 seguidores, alguna cosa así. Y sí. eso es, estadísticamente, no es muy fácil, a menos de que uno le estén bloqueando permanentemente las cuentas. Entonces, hay granjas de bots venezolanos, cubanos, quién sabe si están en Ucrania o en Bielorrusia, que efectivamente se dedican a manipular la opinión pública. No les quepa la menor duda. Eso es parte de lo que es la lucha en redes. Y no nos vengamos a escandalizar porque es lo mismo que contratar brigadistas, ¿no?, para ir a colgar carteles. ¿Ya? Claro. Si no es muy distinto. Lo que pasa es que si de nuestro lado somos tontorrones y no lo hacemos, eso es culpa nuestra. Claro. Dejamos los espacios abiertos para que ellos abusen. Exactamente. Entonces, evidentemente que, y para más remate, por supuesto que también existe el factor de que muchos jóvenes han salido de los colegios gracias a sus padres adoctrinados por profesores de mala muerte. Yes. Nosotros hemos permitido, los padres, no estoy hablando de todos los padres, no estoy hablando de todos los profesores, por favor, entiéndanme. Pero nosotros hemos permitido, yo me incluyo como generación, hemos permitido que nuestros hijos les llenasen la cabeza de basura y nosotros estamos confiados de que no, si ya van a aprender lo correcto y andamos dedicados a otras cosas, en vez de preocuparnos realmente de nuestra progenie. Y ahora estamos pagando el precio, ¿no? Y como generación, como país, no nos preocupamos realmente de ver qué estaba pasando en esas aulas de clase. Ahí lo tenemos. Pero son estos medios los que han sacado a mucha gente de esa lógica. Por lo demás, me estaba preguntando a alguien si hoy día íbamos a tener programa. No, porque el foro de Chillán va a seguir siendo transmitido hasta su cese, hasta que terminen los invitados. Si no me equivoco, viene todavía la Teresa Marinucci y otra invitada más. Lo cual significa de que nos cubriríamos con el tiempo. Yo tengo un compromiso más tarde en otro lugar. Pero vamos a estar transmitiendo nuevamente, normalmente en el Nacional Libertario, a partir del día domingo a las 18 horas. Si no se da antes, ¿okay? Para quienes estaban consultando. Don Freddy, don Tomás, Sí. ¿Alguna pregunta todavía? Tomás, que viene recién llegando, me imagino que está deseoso de preguntarnos. No, es que toda la explicación que ha dado Johannes ha sido muy categórica. Y yo pienso que ahí mencionó algo recién cuando yo le pregunté por qué tenemos esa sensación de que nosotros hemos perdido la batalla en las redes sociales o que tenemos menos presencia en las redes sociales. Yo creo porque no hemos podido articular con coherencia nuestro pensamiento. Entonces vemos muy pocas personas que participan activamente en las redes sociales. Y de verdad, Johannes, yo tengo la esperanza de que este foro pueda ayudarnos a articular un poquitito más la línea de pensamiento, articular mejor la narrativa que hemos perdido durante los últimos 25 años en Chile. La narrativa es muy sencilla, señores. Si aquí no tenemos que inventar el hilo negro. Es la libertad contra la opresión. Es el trabajo contra el ladrón. Es el hombre honesto contra el delincuente. Las narrativas no son complejas. Los que quieren hacer complejas las narrativas para disfrazar la falsedad de sus narrativas son los zurdos. Nosotros tenemos que ir en sencillo contra aquellos que ellos presentan tan complicados, como por ejemplo el tema del género. Correcto. Pero ahora si tú no dices todos, todas, todes, y etcétera, estás haciendo un acto políticamente incorrecto. Pero mi estimado Tomás, disculpa que lo diga en castellano, chileno. ¿Por qué querría yo quedar como hueón hablando como estúpido así? Todas y todo el... ¿Por qué? Yo la gracia que tiene ese idioma es que uno identifica a un imbécil después de que habló las primeras 3 palabras. ¿No? Es una forma muy económica de determinar que una persona no sirve para nada y que no debe ser contratada y que lo mejor es ni siquiera tenerla en la propia casa. Pues tiene la cabeza, no está funcionando bien. Le fregaron el software. Pero hay políticos de derecha o de la centro derecha que utilizan eso.
Bueno, pero es que si esa gente, a ver, honestamente, centro-derecha, ¿qué tiene No de existe. centro-derecha? No O existe. sea, a ver, las No, cosas yo tampoco lo las entiendo. cosas o son o no son. Las Así ideas es. son correctas o son incorrectas. Hay ideas de derecha que son correctas, habrá alguna incorrecta, todavía no he encontrado muchas, pero probablemente la haya. Hay ideas de izquierda, la mayoría son incorrectas. Si tú eres de centro derecha, tú no estás haciendo una simbiosis entre izquierda y derecha. No, tú estás tomando las malas ideas de la izquierda y las estás aplicando a la mitad. Y eso es para idiotas. Cierto. O sea, algo malo lo está dejando poco malo, pero sigue siendo malo. Pero sigue siendo malo. Ofrecerle a la gente... Esto yo siempre lo he dicho, muchachos, es como tener cáncer. Así, ¿eh? Yo cuando la gente fuma, yo fumé harto, así que no es una crítica a los fumadores y gracias a Dios en algún momento se me quitaron la gana de fumar y a mí no. así, pero sí, no sufrí. ¿Ya? Pero mira, ¿qué es lo que dicen? Oye, ¿tú fumas? Y la cuestión, y le dicen, oye, ¿no le tienes miedo al cáncer? No, que yo fumo poco. Y yo nunca he visto un poco de cáncer. Nunca he visto un poco, no, es poco el cáncer que tengo. Oye, no es nomás. ¿Te das cuenta? Pero el socialismo siempre causa pobreza. La intervención del Estado siempre causa desorden y desastre. Entonces, cuando llega alguien de la derecha y dice nosotros vamos a intervenir, pero menos que los otros, me está ofreciendo pobreza, me está ofreciendo desastre, me está ofreciendo criminalidad, me está ofreciendo cosas que no quiero. Pero, Johannes, con ese canto se han conquistado a la generación millennium y a la que viene, a la generación X, que son los que están participando en los procesos electorales con altísimos números en Chile. Sí, porque claro, el canto... Son fáciles de convencer. Sí, lógico, pero el canto dura hasta que uno los confronta. Pero sí dura hasta que uno los confronta. En el momento que uno los confronta, dice, a ver, ven y explícame lo que tú me estás diciendo. Explícamelo. Con números, con numeritos. Explícame, le pregunto a un millennial, pregúntale a un millennial qué significa dignidad. ¿Qué significa dignidad? Y no te lo van a poder contestar, porque no saben. Esta gente ha sido capaz de imponer su relato porque no tienen contradiscurso, porque el periodismo en Chile es miserable y comprometido con esa causa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Les tiramos el contradiscurso, pero no tenemos para qué hacerlo de manera tan compleja, porque nosotros no vamos a tratar de rebatir las estupideces que se le ocurrieron a Foucault o a Derrida o a cuanto otro degenerado francés que andaba y alemán que andaba ahí dando la hora en los años 60 del siglo pasado, lleno de LSD y marihuana. ¿Para qué? No voy a entrar artículo por artículo, decir, ¿sabes qué más? Esta cuestión no es por esta razón y no es por esta otra razón. No, voy a decir, ¿sabes qué más? Vámonos, sigamos al más grande de todos los maestros, a Jesucristo. Y le voy a decir, ¿sabes qué más? Por sus frutos los reconoceréis. Mirad cómo viven. Mirad la tristeza en sus ojos. La pobreza en sus familias. Y no estoy hablando de la pobreza material. Pero lo precario de esa existencia, genial, Johannes. Genial. Lo precario de una existencia bajo esos parámetros. Exactamente. ¿No quieres tener hijos? Maravilloso. Va a estar espectacular para ti hasta los 40, 45. ¿A los 50? ¿A los 55? Va a estar solo, como el dedo chico. Entonces, nosotros tenemos mucho que aportar bajando el discurso al nivel del sentido común y posteriormente devolviendo a nuestras universidades y nuestros colegios a enseñar lo que hizo grande a Occidente, que son los filósofos griegos, que son entonces Tomás de Aquino, Sir Francis Bacon, todo lo que quieran.
pero enseñarlos a todos, no solamente a Derrida y no solamente a Marcuse y no solamente a Habermas y esa tropa de aburridos, por lo menos son más aburridos que la cresta. No, a todos. Y si los enseñas a todos, los postmodernos, estos deconstruidos, los marxistas, que son también una tropa de vagos, se quedan académicamente, en el mundo académico, se quedan sin respaldo. Se quedan porque vacíos. ahí también solamente se pueden sostener porque no existe el contradiscurso. Porque tienen malas ideas y no son defendibles. ¿Cuál crees tú, Johannes, que ha sido la razón que perdimos las universidades y las escuelas? Nuestra gente, en vez de ir a ser profesores, se dedicaron a ganar plata. Sí, y a exigir y exigir. No, es que el materialismo marxista permeó a la gente que creía en las libertades. El materialismo marxista dijo: la dignidad de profesor universitario ya no me basta, yo quiero tener un yate. La dignidad de general de la República a mí no me basta, yo tengo que tener 10 autos, como cierto señor de los anillos por ahí, ¿no? El general Fuente Alba. No bastan las dignidades ya, no, tú tienes que tener para ser. Eso es una forma muy barata de ser alguien, para ser bien honesto. Así es, Juan. Pero así como llega esa capacidad de ser alguien, así también se va. Exactamente. Como el mismo que mencionaste hace un rato. Con la diferencia... Todo superfluo